¿Qué tal, amigos, familia? Les habla su servidor, pastor Eduardo Chávez, de la Congregación Ministerio Cristiano Lluvia de Gracia. Queremos darle la más cordial de las bienvenidas, que semana tras semana nos acompañan en cada uno de los mensajes, que creemos que la palabra de Dios es poderosa. Así es que, de la misma manera como Dios nos ha bendecido y ha transformado nuestras vidas, le invitamos a que usted disponga su corazón, pues estamos seguros que Dios tiene un mensaje siempre para cada uno de nosotros. Dios los bendice. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcela Proa de Chávez, esposa del pastor Eduardo. Y claro que sí, nos gustaría que estuviera con nosotros a partir del jueves, que es nuestra oración a las 8 de la noche, el viernes, que es a las 7:30, y el domingo, que es a las 12 del mediodía. Con todo gusto nos gustaría contar con su compañía. Los esperamos. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 12 en adelante. Mientras va ahí, continuamos con la serie de enseñanzas que hemos estado dando acerca de avivar el fuego, ¿verdad? ¿Cuántos no han faltado de ninguna enseñanza? Levante la mano. Muy bien. Si usted no sabía, le comento, los viernes a las 6 de la tarde se retransmite grabado con mejor calidad la predicación de un fin de semana anterior. Hoy en la mañana, a las 10 de la mañana, sí, a las 11, perdón, ¿verdad? A las 10 de la mañana se transmite todos los domingos las predicaciones del domingo anterior. De manera que no solamente usted puede verlas, sino puede compartirlas, porque ahí se quedan grabadas. Entonces, hágalo, no deje que el fuego de Dios se apague. Hemos estado haciendo mucho énfasis que el fuego de Dios tiene que ser atizado constantemente, no es una emoción, aunque nuestras emociones son movidas. ¿Cuántos lloraron ahorita en la presencia de Dios? ¿Cuántos lloraron? Levante su mano. ¿Verdad que nuestra emoción en la presencia de Dios fue movida? Pero para que no solo sea emoción, necesitamos estar constantemente avivando el fuego de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos bomberos espirituales en un sentido negativo que quieren apagar ese fuego de Dios en nosotros. ¿Alguien se acuerda lo que hablamos el viernes de esos bomberos espirituales? ¿Quién se apaga fuego? ¿Sí? ¿Se acuerda o no se acuerda? Sí, a ver, dígame uno. Vimos el ejemplo de Timoteo, del apóstol Pablo exhortando a Timoteo. ¿Cuál? El pecado. ¿Qué más? Falta de oración, el desánimo. ¿Alguien ha experimentado desánimo? A lo mejor usted llegó ahorita con la pura reserva, ¿verdad? Llegó aquí arrastrando los pies, ¿verdad? Le tengo una buena noticia. El Espíritu Santo puede avivarle nuevamente. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos han experimentado indiferencia a las cosas de Dios? Que empezó muy fervoroso cuando conoció a Cristo. El fuego del Espíritu Santo por primera vez vino a su vida. Y por primera vez usted experimentó esa paz que nunca había probado en ningún lado. La buscó en el dinero, en la estabilidad, etcétera. Ese gozo que nunca había experimentado, lo experimentaba, como dice la palabra, momentáneamente. Se embriagaba y el gozo del mundo, el gozo pasajero, momentáneo. Pero cuando pasaba ese ¿cómo le llamamos? Del producto de la adicción, esa intoxicación, ese momento de placer, volvía a sentirse peor que antes, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes cuando vinieron a Cristo sintieron un gozo genuino y verdadero? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos de ustedes cuando vinieron a Cristo por primera vez y recibió la presencia de Jesucristo, usted sintió su perdón? Su mente fue acallada por ese pasado que le atormentaba, por tantas cosas mal que hicimos en el pasado que nos avergüenza. Venimos a Cristo y el fuego de su Espíritu, porque la Biblia dice que Dios da su Espíritu sin medida a todos los que genuinamente invocan el nombre de Jesucristo. Si usted no lo ha hecho, yo le invito en esta tarde que lo haga, para que pueda experimentar lo que nosotros hemos experimentado. Ahora, retomando nosotros, porque esta carta del apóstol Pablo a Tesalónica, como a Timoteo, le está hablando, escribiendo a personas que caminan en el camino del Señor. Ya tuve un encuentro con Cristo, pero en su caminar con Cristo la gente le falla. Vienen las decepciones. Te fallan aquellas personas que se dijeron ser cristianos, o aquel pastor o aquel líder, aquella persona en la que tú confiaste.
viene decepción. Todo eso que estoy hablando se le llama apagafuegos. Dejas de orar, ya no tiene la misma aquellas veces que te despertabas en la madrugada cuando recién recibiste a Cristo, te despertabas llorando y decías, ¿por qué lloro? No sé por qué, estoy en la presencia de Dios y empieza a venir y dices, lloro y no sé por qué, no entiendo este llorar que nace de mi alma y de mi corazón. Ya se fue aquella pasión, aquel deseo de decir, ya van a ser las 12, tengo que irme ya, y te levantas a las 9 y te bañas y estás una hora antes, ahora estás una hora después. ¿Por qué? Porque el fuego se está apagando en tu corazón. La gratitud, el amor, etcétera, todo eso, ya no disfrutas la Biblia. Ya son 30 minutos de mensaje, ya estás viendo el reloj porque ya traes hambre. Ya conmigo, apagafuegos. Ahora, aviva el fuego de Dios en ti. Estamos clamando porque el Espíritu Santo en esta iglesia, como comunidad, como congregación, en lo individual, en nuestras familias, varones, mujeres, jóvenes, niños, el fuego del Espíritu Santo vuelva a avivarse en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Somos personas que todos nos identificamos con algo o mucho de lo que acabo de mencionar, porque es parte de nuestra humanidad. Todas las cartas que usted ve, el apóstol Pablo es exhortando a los cristianos respecto a situaciones que estaban viviendo. Esas situaciones les llevaba al desánimo. Algunos de ellos ya no se estaban congregando. Exhorto que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre en Hebreos. ¿Por qué? Porque muchos estaban ya presos del desánimo. Judíos convertidos a Jesucristo, que habían reconocido a Yeshua HaMashiach como el Mesías, la persecución y las pruebas apagaron su fuego, su pasión. En este caso, vamos ahí a 1 Tesalonicenses capítulo 1, 5, versículo 12. Vamos a meditar, que es una continuidad de diferentes formas o aplicaciones, si usted me permite la expresión. Recuerde usted que estas cartas las escribe el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no era un apagafuegos, era alguien que infundía fuego y fe. Era alguien que animaba. Pregúntele que está en lo suyo, ¿tú de cuál eres? ¿Qué pasó? ¿Ya ve cómo el fuego del Espíritu ya se le apagó? Dígale, ¿de cuál eres tú? ¿De los que anima y enciende o de los que apagan? ¿Te has fijado que la iglesia cada vez está peor? ¿Te has fijado que el país cada vez está más mal que nunca? No, ¿te has fijado que ya como que el pastor ya no tiene aquella enjundia que tenía antes? ¿Has visto cómo falta la gente ya? ¿De cuál eres tú? Cuando tu esposa ahí o tu esposo te dice una situación difícil en la casa y tú dices, no, pues te digo, ya ves, pero ahí andas perdiendo tiempo en la iglesia. ¿De cuál eres tú? O de aquellos que dicen, mujer u hombre, no, espérate, andamos por fe, no por vista. Vamos a insistir más, vamos a orar, vamos a congregarnos, vamos a tomar la palabra de Dios, vamos a recordar las promesas del Señor, vamos a avivar el fuego. ¿De cuál eres tú? ¿De cuál soy yo? Pregúntale nuevamente que está en lo suyo, ¿de cuál eres tú? ¿De los que avivan el fuego, de los que apagan el fuego? Pablo, mis amados hermanos, escribe esta carta como, si usted me permite, como encendedor de fuego. Alguien que llegaba y estaba el carboncito ya, ¿se acuerda la leña? Ahí los carboncitos como que ya, y Pablo llegaba y metía unos troncotes de leña a su propia vida y ofrecía sacrificio. Los llevaba ahí a poner la carne, aquellos hermanos carnales en Corinto. A ver, vamos a poner la carne hasta que se consuma, porque huele mucha carne aquí, ¿verdad? Carne asada, y tiene que oler a espíritu más que a carne. Pablo les hace una exhortación, y más que exhortación les hace un ruego, una súplica. Mire lo que dice aquí el versículo 12, 5:12. Vamos a leerlo, por favor, hasta el 24 corrido, y luego extraemos lo que hoy vamos a, de parte del Espíritu de Dios, hablar en esta tarde. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que están trabajando entre vosotros, y os presiden en el Señor y os amonestan, y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. Subraya ahí la palabra paz.
tened paz entre vosotros. 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a quienes, subraya la palabra ociosos, que alentéis, subraya la palabra poco ánimo, que sostengáis a los débiles, subraya ahí todas esas palabras claves. Versus, que sean ¿qué? Subraye la palabra paciente. ¿Para con quién? Para los hermanos lija y los hermanos cariñosos, aquellos que son difíciles de amar. Sea paciente para con todos, dice ahí el versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos con otros y para con todos, dice el versículo 16. Y ponga mucha atención a esta porción de la escritura. Estar siempre ¿qué? Gozosos. Yo quiero preguntarle, usted siempre, ¿qué entiende por gozo en primer lugar? El gozo, el apóstol Pablo se está refiriendo al fruto del Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? Es el fuego de Dios, es la presencia de Dios. Ahora, mire lo que dice el siguiente versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 19. No, léalo conmigo. No apaguéis al Espíritu. Otra vez, no apaguéis al Espíritu. Versículo 20. No menosprecies las profecías. 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. 22. Absteneos de toda especie de mal. Hasta el 24. Y el mismo Dios de paz se santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Léalo fuerte el 24. Fiel es el que te llamó, el cual también lo hará. Dígale que está en lo suyo. Fiel es el que te llamó. La obra que Él empezó en ti y en mí, fiel es el que nos llamó. Él la perfeccionará. Vamos a visualizar el contexto de este capítulo 5. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Para poder entender, porque el punto medular de lo que él está hablando es que el fuego del Espíritu estaba ¿qué? Estaba apagado. ¿Dónde? En una congregación. ¿Cuál congregación? En Tesalónica. El punto medular, él hace referencia a todo lo que estaba pasando al interior de la congregación de Tesalónica. ¿Qué había entre ellos? Aquí nos dice que había gente desanimada. El versículo 11 dice la palabra: anímense entre ustedes, pero que ese ánimo tenga un sentido y un propósito. Edifíquense. Había desánimo. El versículo donde empezamos el 12 dice que había un menosprecio, había si usted me permite, cierta división en la iglesia, donde no estaban reconociendo o dándole lugar de respeto a los líderes que servían dentro de la congregación. Por eso dice: tengan en respeto, en estima a los que sirven en la iglesia. O sea, no menosprecien ni subestimen su trabajo. Ahora, dice aquí, implica, el versículo 13, está exhortando al amor, está exhortando la paz entre la congregación. Versículo 14, había gente que estaba desanimada. ¿Cómo podemos notar que una persona está desanimada? No sirve nada. ¿Cómo se traduce eso? Ocio espiritual. ¿Cómo está una persona que no sirve nada? Apagada. Se habían vuelto religiosos. Asistían a la congregación, pero no hacían nada como cuerpo de Cristo y como iglesia de Tesalónica, como miembros de la familia de Dios. Todos estos antecedentes nos indican que estaban apagándose, que el fuego del Espíritu estaba siendo ahí apagado en la iglesia. Ahora, dice aquí que había ocio, versículo 14, había poco ánimo. ¿Ya lo vio? Había poco ánimo, y eso, hermanos, no solamente eso, sino que había una tendencia a la carnalidad. Ahorita lo vamos a ver. Por eso dice: acuérdense que el fuego del Espíritu, que es la presencia de Dios en la vida de ustedes, eso trae paz, lo menciona, y también trae amor, lo menciona, también trae gozo, y también un fruto del Espíritu es la paciencia. Aquí hay un contraste.
Pero sin que se pierda, todo tiene que ver con un todo. ¿Qué estaba pasando? El fuego del Espíritu se estaba extinguiendo. La llama del Espíritu se estaba extinguiendo. No solo en cada uno de los miembros, sino en toda la iglesia. Todo esto estaba permeando el ambiente de Tesalónica. Y Pablo les exhorta a que no permitan que el desánimo, que la sociedad, que la carnalidad los gobierne. Y él está como apóstol exhortando a la iglesia. Dice ahí el versículo, ¿dónde estamos? Versículo 14, mire el 15 dice que había diferencias entre los hermanos. No pagues mal, no pagues mal por mal. Al contrario, sigue lo bueno. Al que te haga mal, hazle tú el bien. Ah, pastor, usted me la está poniendo muy difícil ya. Sí, sí es difícil, porque en la vida del Espíritu es fácil, pero la carne no. Y para que la carne sea consumida, el apóstol Pablo les dice: oren sin cesar. ¿Sí se da cuenta cómo está implícito a ti todo lo que hemos estado hablando? No están orando. Y una persona que no está orando no está atizando el altar. Una persona que no está orando, no está la presencia de Dios, no está el fuego de Dios. No está orando. Dice entonces que había diferencia entre ellos, versículo 15. Estar siempre gozosos. Yo le comenté ahorita que nuestras emociones son movidas en la presencia de Dios. Pero siendo honestos, el cristiano promedio tiene un concepto muy incorrecto de lo que es el gozo. Mira, esa persona siempre está seria. Pero tenemos tendencia a juzgar lo externo de las personas. Esta persona siempre anda alegre. Yo le quiero preguntar, usted, hablando en un sentido emocional, ¿siempre anda alegre y con la risa así? Yo no. Ah, entonces eso quiere decir que no siempre ando gozoso. No, pero sí puedo decirle que hay momentos que el Espíritu se está apagando en mí. El fruto del Espíritu. Y como consecuencia mis emociones. Las emociones están ligadas, pero lo que gobierna no las emociones, sino el fruto del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerda cuando Pablo escribió en su carta a Éfeso y les dijo: como no teniendo nada más poseyéndolo todo? Como muerto más dando vida a muchos, como derribado más no desamparado. ¿Se acuerda? Y luego ¿qué dice él? Dígalo conmigo fuerte. Dígalo fuerte. Dígalo fuerte. ¿Qué cambia qué hace la diferencia? El fuego del Espíritu en el creyente. Si yo con censar aquí les digo: ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Y luego empezaba a comparar y decirle: mira, eso que para ti es muy grave, ¿cómo actuarías si tú fueras esta persona? Eso que para ti no tiene ya razón de ser y es imposible, ¿cómo estarías en el lugar de esta persona? Si esa persona es espiritual, esa persona va a decir: ánimo, Dios está con nosotros. ¿Qué marca la diferencia? No las circunstancias, la vida del Espíritu, el fuego del Espíritu. Dice ahí, por favor, vamos nuevamente al versículo 16: estar siempre gozosos, orar sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjense bien lo que le voy a decir. Otro apagafuegos que está implícito en apagar el fuego del Espíritu es la falta de gratitud. Y no crea usted que no hay, la Biblia está escrita por casualidad. No, si usted ve cómo empieza el capítulo 5 del apóstol Pablo en la iglesia de Tesalónica, ¿de qué está hablando? De la venida de Cristo. Y el apóstol Pablo proféticamente, ¿qué significa eso? Él está dando Dios palabra no solamente para la iglesia actual de Tesalónica, sino está hablando de una condición que iba a estar experimentando la iglesia antes de la venida del Señor. ¿Cuántos están aquí? Él está hablando de una consideración o de una característica que la iglesia iba a estar experimentando, que es la apostasía, desertores de la fe, gente que ya no iba a seguir a Cristo. Ayer yo platicaba con mi esposa, fuimos a un lugar a comprar por ahí unas cosas y nos encontramos a un joven
que mi esposa y yo nos venimos tristes porque dijimos, qué triste condición. Cuando hablamos con él, digo, hijo, ¿cómo está? Le saludé yo y no, bien, y ahí nos estaba atendiendo, no sabía que trabajaba ahí. Y cuando ya le digo yo, hijo, ¿cómo andas? Algo le tocamos de Dios, ¿verdad? Digo, tú tienes un llamado, hijo. ¿Y sabe qué me respondió? No, dice, hace mucho tiempo que yo no tengo fe. Se me apagó la fe. Ya no tengo fe. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con aquel joven que venía y lloraba ante la presencia de Dios? ¿Qué pasó con aquel joven que venía a buscar de la presencia, se gozaba en la palabra, se ha ministrado de Dios? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué marcó la diferencia? Porque en estos tiempos, antes de la venida de Cristo, muchos apostatarían de la fe. Cuando usted ve en el capítulo 5, el apóstol Pablo está hablando que serían tiempos difíciles, que habría falsos profetas, que había situaciones en el mundo, y él que lo compara a dolores de mujer encinta, que habría una proliferación de la maldad, donde dice que las tinieblas iban a estar manifestándose, incrementando cada día. Lo mismo que Jesús dijo, que la maldad se multiplicaría. Y el amor de muchos, dice que es el amor, que es en su traducción original es el amor, el deseo, el hambre por la palabra, de vivir lo que está en la palabra, de conocer la palabra. Escúcheme, todo eso es lo que el apóstol Pablo conjuga en este capítulo y nos advierte. Porque dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará. Dígale que esto no es suyo, pero no ponéis tu nombre, no está tu nombre ahí, dígaselo por favor. No, pastor, es que la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. Sí, pero no dice tu nombre. No está ahí tu nombre. No se imagina la cantidad de personas que ahorita yo escucho decir, yo ya no voy a ninguna iglesia porque todos los pastores son unos vividores. Yo no voy a la iglesia porque todos son unos hipócritas. Yo no voy a la iglesia porque ¿a quién le hago caso? No, yo no voy a la iglesia porque no necesito, yo soy Dios. Amados hermanos, estamos envueltos ahorita en un ambiente que todo apunta, que todo cristiano que no se ocupe en avivar el fuego de su espíritu será una persona que se convertirá en estadísticas en un sentido negativo. Por eso la exhortación. Mire, el apóstol Pablo hace mención en esta porción. Ahorita vamos a continuar con los apagafuegos. La Biblia dice que nosotros somos hijos de luz. ¿Cuántos dicen amén? Que no estamos en tinieblas. Él está hablando acerca de un despertar. No te duermas, sé sobrio. Antes de que Cristo venga, habrá estas. Tú tienes que apercibirte, discernir. Diga conmigo por favor, discernir. Mi esposa y yo, ahí en Las Vegas, y como andaba mucho en bicicleta horas, tenía 2 trabajos, y en una de esas se me ocurrió entrar a un supermercado porque se me antojó una lechita. Yo tomaba mucha leche con chocomil, ¿verdad? Y se me antojó una leche bien fría con chocomil. Y entonces me metí a un supermercado y me acuerdo que entré y entonces puse ahí with the vitamina D, with the zinc, with the flavors artificiales, con vainilla. Y yo dije, pues si lo que quiero es leche con chocomil. Y había como 100 con chocolate. ¿Y eso qué tiene que ver, pastor, con lo que está hablando? ¿Sí se ha fijado que cada vez es más difícil para las personas decidir sobre algo? ¿Sí se ha fijado que cada vez hay más mensajes de enseñanza en el internet y la gente está más confundida? ¿Sí se ha fijado que antes, toma tu lechita, mi hijo, con tu pan, con tu nata de vaca y azúcar? Y no había leches con vitamina D, no había leche con chocomil. O sea, los que son de mi edad más o menos saben, ¿verdad? Lo que estoy hablando. Los que no, pues ya no saben ni qué. Llegaba el lechero, me tocó todavía cuando llegaba con los frascos. Clink, 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 clink. Imagínense cuántos años tengo ya. Llegaba unos carritos esos. Oh, es más, me tocó ver un lechero que llegaba con una mula y todo sí, de verdad. De verdad. Iba llegando, entrando a la privada donde vivía yo y decía clink, 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 todos los frascos movían. Ahí viene el lechero.
Un litro de leche. ¿De cuál quiere? Vitamina D con zinc, con... No, no había, hermanos. Bueno, escúcheme. El apóstol Pablo nos advierte de eso. La gente ya no se vuelve tan conflictivo tomar una decisión por tanta información. Se vuelve tan conflictivo tomar decisiones correctas, porque todo el mundo te está diciendo que es correcto. La gente te dice a los jóvenes: no necesitas ser tan religioso, ¿con que crees suficiente? No necesitas ir tanto a la iglesia. Y los jóvenes, ¿por qué? Porque mi amigo dice, porque el iluminado dice, porque fulanito de tal dice. Toda la información. Y Pablo dice: cuidado, porque en esos tiempos, por no tomar decisiones correctas, porque no hay discernimiento, porque no está la vida del Espíritu, vas a apostatar. Todo eso tiene la intención de apagar el fuego de Dios en ti. ¿Cuántos saben que la Biblia nos dice que es correcto y que no? El apóstol Pablo nos dice, vamos por favor al Salmo 51, si es tan amable. Perdón, primero antes de ir al Salmo 51. Aquí dice que no va a pagar. Efesios 4:30 al 32, por favor, antes de ir a lo siguiente. Efesios 4:30 al 32. Dice la palabra del Señor que el fuego del Espíritu puede ser progresivo. Pónganme atención para aquellos que dicen que no tiene nada de malo no ir a la iglesia. Pónganme atención. Usted anda fervoroso, se va de aquí lleno de la presencia de Dios, pero usted ha comprado una idea y un concepto que no es necesidad de buscar tanto de Dios, porque eso el mundo le está vendiendo, cuando la Biblia dice otra cosa. La Torá, el árbol de vida, la leña. La palabra de Dios dice que cuando usted descuida lo que aviva el fuego de Dios, usted va a empezar a experimentar tristeza. Dice aquí: no contristéis, no entristezcas, no resistas al Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo es al que debemos resistir, no al Espíritu Santo. Cuando tú te habitúas, y yo cada vez que hablo con las personas, lo digo esto con mucho respeto, acuérdese, pero tengo que animarle. ¿Por qué no vienes? No, pastor, es que esto y aquello y lo otro. Te está resistiendo el Espíritu. Por toda la historia de la humanidad hay personas que compran un concepto que no está en la Biblia y no terminan bien. Su vida cristiana no fructifica. Eso es resistir. Cuando las personas están empecimadas en hacer algo, tienen la luz de la palabra, el fuego del Espíritu, el Espíritu te dice: no hagas esto, no sigas practicando esto. Puedes caer, pero ahí el Espíritu, el fuego del Espíritu te entristece y te lleva a los pies de Cristo a decir: Señor, perdóname, te fallé. Pero cuando tú sigues en esa obstinación, viene un adormecimiento espiritual. Por eso le decía yo el viernes que hay gente en las iglesias que se está durmiendo. Póngales una película y están así, mire. Póngale la banda y están cante y cante. Pero ven a la iglesia y se están durmiendo, hermanos. Fíjese cómo se va apagando el fuego. ¿Sí se está fijando? Dice: no entristezcas al Espíritu de Dios. Todo creyente genuino y verdadero que tuvo un encuentro con Cristo, en esos momentos recibió el fuego del Espíritu. Empieza fervoroso y el Espíritu empieza a dirigir en base a la palabra. Tu caminar y mi caminar en Cristo, empezamos a caminar en ese camino de vida abundante que Cristo nos ofreció. Pero llega un momento en que tú dices: ¿hacia dónde voy? ¿Hacia allá y hacia acá? Y la voz del Espíritu te dice: por aquí. Y entonces tú dices: no, por allá. ¿Sabes qué está pasando ahí? Empiezas a apagar el fuego del Espíritu. ¿Cómo es esto, pastor? Lo entristeces, lo constriñes. Yo no sé usted, pero cuando usted está hablando con alguien y esa persona, yo tengo un método. Le doy consejo varias veces a una persona, y cuando esa persona no me hace caso, oro por esa persona. Porque esa persona, como único que va a entender, y eso a veces no entienden, es cuando empiezan a darse cuenta de que su forma de pensar no es correcta. Como pastor y en amor, mucho amor en Cristo, yo le exhorto, le digo: oye, ¿qué pasó?
Oye, ¿qué está pasando? Oye, y si yo veo que esa persona no me hace caso, yo voy a decir, yo no soy Dios, no lo voy a cambiar, lo dejo. ¿Por qué? Porque me entristece su indiferencia a un consejo, no mío, un consejo que primero es para mí y Dios no lo da. No sé usted, pero cuando usted está hablando con alguien y está con el celular, ¿cómo se siente? Pero cuando Dios nos habla, ¿cómo se sentirá Dios cuando ignoramos su consejo? Lo entristecemos. ¿Sí se da cuenta? No contriste el espíritu del cual fuiste sellados para el día de redención. Versículo 31, por favor. Quítese de vosotros. ¿Qué estaba pasando en Tesalónica? ¿Qué había? División entre los hermanos. Había ahí carnalidad. Y cuando la Biblia nos habla, no hagas esto, te dice, aquí están las herramientas. ¿Sí me estoy explicando? ¿De qué serviría a usted que usted se sienta ahorita condenado y culpable si Cristo no le dice, pero yo te tengo la solución, yo puedo perdonarte, yo morí por ti en la cruz, yo tengo la solución para una vida? ¿De qué serviría si la palabra te enfatiza algo, pero no te da la solución o las herramientas? La Biblia dice que Él nos da la salida para que no estés en ese estado de ánimo, o no estemos, porque yo también soy un ser humano como usted. Y también experimento desánimo. Y también experimento situaciones. Dice la palabra, quítese de vosotros toda amargura, enojo. Te dice el Señor, no puedes seguir tú viviendo la vida cristiana con odio hacia esa persona. Es que tú no sabes lo que me hizo. No, yo no, pero Dios sí. Y yo también he llegado a sentir resentimiento y odio por personas. ¿En Cristo, pastor? Sí, en Cristo. Odio que tengo que tomarlo como un sacrificio y ir al altar de mi corazón, y a través del incienso de la oración, ahí sea consumida mi carne, y el poder de Dios me ayude a perdonar. Pero generalmente, ¿qué es lo que hace una persona? Resiste el espíritu y no quiere hacer lo que Dios le dice que haga, porque ahí está la salida. Dice entonces, quítese toda amargura, enojo, ira, gritería. Eso explica por qué cuando yo hablo más con los jóvenes, me dice, ande pastor, es que aquí mi mamá o mi papá, según sea el caso, aquí tiene cara de santo, pastor, sale resplandeciendo como Moisés cuando bajó de allá del monte. Pero llega a la casa y se pone la Blue Demon, pastor. Te dije, hijo de tu tal. ¿Qué pasó? Doble cara, doble moral. No está la vida del espíritu, se emocionó, pero su carne no está siendo ahí consumida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu vida y con tu intimidad con Cristo? Por eso yo a veces la pienso para orar que Dios rescate al esposo, a la esposa, a la mamá, al hijo. Porque vienen aquí, hermanos, y la misma gente que está en la iglesia les estorba. Su propio padre, su propia madre. Y esto no es para que se sienta culpable, es para que se dé cuenta que necesitamos avivar el fuego del espíritu para que nuestra carne se consuma y no nos volvamos religiosos. ¿Cuántos dicen amén? Pues aunque no diga, un aplauso al Señor, de un aplauso a Dios. Todo eso tiene que quitarse, hermanos. Versículo 32 y pasamos a otro versículo. Antes ser benignos con otros, perdonándonos. Lo mismo que estaba diciendo el apóstol Pablo en Tesalónica. No paguen mal por mal. Pastor, pero es que usted se está haciendo muy religioso, es muy difícil eso. Sí, sin la vida del Espíritu y sin el fuego del Espíritu, sí. Porque la vida cristiana se vive con Cristo, no sin Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dice entonces, hermanos, vamos al Salmo 51, por favor, si es tan amable. ¿Cuántos conocen la vida de David? David fue un hombre, hermanos, muy fervoroso. Es un hombre que usted lo ve bien ridículo. Es más, su propia esposa le dice, se te dio todo, brincando ahí con las faldas cuando venía con el arca, alabando al Señor. Hizo unos salmos tan preciosos, entre ellos uno de los más conocidos, el Salmo 23. Su propia esposa se burlaba de él. Mira nomás cuál ha dejado sin decoro, porque ahí vienes, brinque y brinque, según todo danzándole al Señor. No voltea a ver el religioso que está al lado suyo. En el mundo y en los bailes son los primeros que abren pista, ¿verdad? Pero en la iglesia sí,
No, porque eso es irreverente. Dígale que está lo suyo, quema tu carne. David, hermanos, era un hombre muy fervoroso. Dios lo sacó del anonimato siendo un pastorcito ahí. Lo pone, lo unge por medio del profeta Samuel. Lo llama a ser rey porque Saúl desertó y fue un hombre muy duro que no estuvo dispuesto a ser moldeado por el Espíritu de Dios. No estuvo dispuesto a ser capacitado para llegar al propósito profético de parte de Dios, ser rey de Israel. Tuvo que poner a David. David, hermanos, empezando su ministerio, si podemos así llamarlo, fue perseguido por envidia por Saúl. Un hombre carnal. Ahí vemos el espíritu y la carne. Pero David, después de ser perseguido, llega a la cueva de Adulán con 200 hombres amargados, endeudados, todos conflictuados. No voltee a ver el que está en lo suyo. Así llegamos a Cristo, ¿verdad? Adulán significa amargura, decepción. Ahí ya entraron con David igual que él. Pero cuando salió de Adulam, hermano, Dios lo empezó a llevar a un punto donde llegó a ser rey. Póngame mucha atención. Siendo rey en 1 Samuel, no lo busque, dice que se descuidó el fuego del Espíritu. ¿Y sabe qué pasó? Cayó en pecado. Consintió el asesinato del esposo de la mujer que le gustó. Como era rey, y el rey puede hacer lo que quiera, ¿verdad, varones? ¿Por qué? Porque soy hombre, porque soy el varón y la cabeza de la casa. Por eso. No sé usted, pero yo batallé mucho con eso. Dice David que hizo un abuso de autoridad y se olvidó que fue puesto por Dios. Se olvidó que Dios todo lo ve, todo lo sabe, hermanos, y agarró a la mujer de otro hombre. Consintió la muerte del esposo. Lo mandó por delante. Lo mandó matar. Hermanos, esta tragedia bíblica, como seres humanos, usted y yo, el apóstol Pablo dijo: el que crea que está firme, que no se le apague el fuego, para que no caiga. La vida cristiana no tiene que ver con años de antigüedad, hermano. La vida cristiana es depender de Dios todos los días. La vida cristiana no depende de cuánto intelectualmente hablando conocemos la Biblia, sino que tanto la vivimos y la ponemos en práctica. Eso es avivar el fuego, que la leña arda en nuestro corazón. Amados hermanos, quiero decirle algo. Escúcheme bien. David cayó y trajo una tragedia a sus generaciones. Y la bendita bondad de Dios, porque la gracia es eso, hermano. A pesar de nosotros, siento el Espíritu Santo muy hermoso que está ministrando a algunos de ustedes. La gracia de Dios le alcanzó. Así es Dios. Su ira dura un momento, pero su gracia nos alcanza y nos perdona. David tuvo un encuentro con esa gracia en el Salmo 51. Él sabía dónde estaba la fuente de poder para que su carnalidad fuera consumida. No hizo lo que muchos hacen: le ofenden a Dios, caen en pecado y ya no van a la iglesia. ¿Por qué? Porque sienten que la culpabilidad los consume. Cuando en el trono de Dios encontramos gracia para nuestro oportuno socorro. ¿Cuántos dicen amén? Dele palma al Señor con todo su corazón. Dice el versículo 51, capítulo 51, el Salmo 51, discúlpeme. Estamos ahí. Dice el versículo 12: vuélveme, ¿qué dice ahí? El gozo. ¿Qué había perdido David? El gozo. Siendo rey, este salmo habla de cómo David, de hecho, habla de arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Siendo rey falló. Usted debe saber que en esta iglesia estamos para restaurar su vida, no para juzgarle ni condenarle, siempre y cuando usted manifieste un verdadero arrepentimiento. Dios ni nosotros lo rechazamos. Pero si usted sigue practicando algo que sabe que delante de Dios está mal, usted mismo está rechazando la gracia de Dios. Y no somos responsables de usted, ni Dios es responsable del fruto de su vida.
porque está rechazando la gracia. A pesar, si usted me pregunta a mí en mi humanidad, si yo fuera juez y me dirían: juez, David se quedó con la mujer de Urías, mandó matar a Urías, y ¿sabes qué? Tuvo un hijo con ella y fue un abusón. ¿Sabe qué diría yo? Mátenlo. Pero ¿sabe qué dijo Dios? Sí te perdono, David. Vienen consecuencias. ¿Estás dispuesto a confrontar las consecuencias de tus malas decisiones? Sí, Señor. ¿Estás dispuesto a luchar para tu restauración con mi ayuda? Sí, Señor. David no dice que se la pasó adulterando, hermanos. Cayó una vez. ¿Sí me puso atención? No se la pasó practicando algo, cayó una vez. Y esa vez fue suficiente para experimentar un dolor en su corazón, ir al altar, quemar su ofrenda y que ese fuego de Dios descendiera sobre su vida. Vuélveme el gozo, Señor. Él no subestimó ni se justificó. ¿Por qué haces esto? No, es que yo hago esto porque mi mamá, yo hago esto porque mi papá, es que yo hago esto porque usted no sabe la vida que he llevado, o es que yo hago esto porque usted no sabe. La burra no era arisca, pero le hicieron, o el burro, según sea el caso. David no se justificó, hermanos. Todos tenemos que llegar delante de la presencia de Dios y decir: Señor, yo soy responsable, Señor. Joven, no son tus padres, son tus decisiones. Varón, no es por culpa de tu esposa, es que tú decidiste. Mujer, no culpes a tu esposo, es que tú estás decidiendo por ti. Porque la salvación la da Dios, la restauración está en Él. Hermanos, dice David: vuélveme, Señor, el gozo de tu salvación. Espíritu noble, Señor, me sustente. Señor, me siento seco. David estaba experimentando lo que dice en la carta del apóstol Pablo. Estaba triste en su espíritu, había sequedad espiritual. Gálatas 5:18 dice que él dejó de ser guiado por el Espíritu. Esa unción que tipifica el aceite con el cual fue ungido, él ya no fue guiado por el Espíritu, sino por su carne. Dejó de andar en el Espíritu, como dice Gálatas 5:16. ¿Dónde empezó, hermanos? En su descuido con Dios. Si sabe el ejemplo de la ranita, ¿verdad? Que la querían cocer y la aventaban y brincaba porque estaba el agua caliente, hirviendo. Pero le pusieron la agüita tibia. No, hasta nada, hasta de pechito la rana. Se acomodó, hasta de espaldas iba así. Pero cuando menos pensó, hermano, ya estaba cocida. Así hay mucho cristiano engañado. No pasa nada, pastor. Mire, ya no fui el domingo, no fue el viernes, no oro y sigo tratando de dar. Estás en la olla hirviendo y ni cuenta te has dado. Espiritualmente estás a punto de secarte. Por eso ya no hay gozo, ya no hay necesidad de orar, ya no tienes ganas de congregarte. Si se puede bien, si no, ni modo. Al cabo Dios conoce, Dios es amor. El problema no es de Dios, hermano. El problema es que tu espíritu se está apagando. Por eso el apóstol Pablo exhorta constantemente. Entienda esto, mi amada familia. No es un protocolo del pastor religioso, es un principio bíblico. Si usted resiste lo que aquí está escrito, el perjudicado será usted. Ya no va a discernir. Dios me dejó de amar. No, usted se apartó de Dios. Es que Dios ya no me escucha. No, usted dejó de escuchar a Dios. Ese es el problema, hermanos. Fue lo que le pasó a David. Vuélveme el gozo, Señor. Ya no siento tu fuego, ya no siento tu presencia, ya no siento tu espíritu. El 12:15 dice ahí: Señor, abre mis labios y publicaré. Publicaré, Señor, mi boca tu alabanza. Ya no te alabo como antes, Señor. Antes traía todo el día las alabanzas y lloraba con las. Ahora escucho las alabanzas. Más llego tarde porque me caen re gordos los de la alabanza. Cantan re feo, mucho ruido. ¿Cuántos están escuchando la voz de Dios? Den un aplauso pues al Señor. Un gran ejemplo de un corazón lleno del Espíritu Santo, que aun cuando su pecado era grande, siempre se rendía a la presencia de Dios, siempre iba al altar del sacrificio, siempre avivaba la llama. David vivía constantemente buscando llenarse la presencia del Espíritu de Dios.
Y si el pecado le hacía perder el gozo de la salvación, él clamaba a Dios con todo su corazón, con fervor, para que esa misericordia, esa gracia divina fuera sustituida por ese sentimiento de enfriamiento espiritual en su vida. Su boca proclamaba las grandezas de Dios y de su salvación. David había aprendido a discernir la obra del Espíritu Santo en su vida. Señor, sin tu presencia yo no puedo, Señor, yo no puedo. Vamos nuevamente, si es tan amable, ahí por favor a Tesalónica. Estamos por terminar. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Dice la palabra del Señor, hermanos: no apagues el espíritu. Y mire, es el centro medular. El apagar, no hagas esto anteriormente para que no se apague el espíritu. Al contrario, empieza a hacer esto. Dice ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, dijimos, versículo 19. Ya se me vino el tiempo encima. No menosprecies la profecía, dice. Los tiempos de Pablo todavía no era escrito toda la palabra. No estaba todo el compendio de la Biblia, los 66 libros. Él se basaba en la Torá. No escucha en el antiguo pacto, usted no escucha que ningún profeta le dijeron: no es cierto, Dios no dijo. No, cuando el profeta de Dios hablaba, que era un hombre de Dios respaldado por Dios, temblaban las naciones, los reyes de aquel tiempo. Pero a partir de Jesucristo, la palabra profética más segura, se cerró la profecía en la palabra. De manera que dice: no menosprecie lo que aquí está escrito, toda la Biblia. No menosprecie el consejo. No menosprecies lo que Dios te está diciendo que hagas. No subestimes ni menosprecies la leña que es el fuego del Espíritu, que es la palabra de Dios. Examínalo todo. ¿Se acuerda lo que le estaba compartiendo en estos tiempos? ¿Qué es lo que está pasando? La gente ya no examina. La gente no discierne. La gente, no, es que Maldonado, Dios bendiga a cada predicador, dijo esto, pero Kyle Luna dijo aquello, pero Alducin dijo lo otro, pero Miguel Núñez dijo aquello, y el pastor, ¿a quién le creo? Examina lo que la Biblia dice. Fíjese bien, vivimos tiempos tan peligrosos que usted tiene todo el permiso de examinar lo que yo aquí predico y cualquiera que aquí predique. Yo no me voy a enojar con usted y tenemos permiso. El apóstol Pablo felicitó a los de Berea porque ellos escuchaban el mensaje de Pablo y ¿sabe qué hacían? Iba y checaban las escrituras. No se coma cualquier plato, por el amor de Jesucristo. Yo no estoy en contra de que usted escuche predicaciones, pero escúcheme, nunca sustituya oír predicaciones en el internet y dejar de congregarse, porque aquí hay una secuencia para su crecimiento. Es parte de una familia del cuerpo de Cristo, en una congregación. ¿Cuántos son parte del cuerpo de Cristo en esta iglesia? Dele palma al Señor con todo su corazón. Pase de alabanza, por favor. Entonces, hermanos, quiero decirle algo. La Biblia es todo ello. Por eso Pablo está exhortando, porque había pereza, había indiferencia, había carnalidad. Y si nosotros vemos en Gálatas capítulo 5, por favor, solo 2 versículos voy a hablar. Bueno, primero vamos a 1 Corintios 14:3, por favor. 1 Corintios 14:3, haciendo énfasis más en la profecía. ¿Para qué sirve la Biblia, hermanos? No subestime la profecía. ¿Para qué sirve la Biblia? Vamos a 1 Corintios 14:3. El que profetiza, diga conmigo, el que predica. Diga conmigo, el que predica. El que predica la palabra de Dios, que cabe mencionar la sana doctrina, dice: el que habla a los hombres, la profecía, la predicación tiene que tener 3 objetivos. Número 1, edificar, es decir, construye su vida espiritual, le aporta ladrillos para que su vida siga en crecimiento a través de la palabra de Dios. Número 2, exhorta, y el exhorto es un regaño con amor. Por eso de repente saco el cayado y luego de repente le doy vuelta al cayado y con el ganchito le digo que Dios lo ama. El cayado tiene 2 funciones. La parte dura es para quebrar la patita a la oveja, porque como esa oveja es rebelde y no entiende y parece chivo, entonces le quiebra la pata, la venda, y el buen pastor no la deja ahí, la carga en sus brazos hasta que se sane. Y una vez que se sana, estuvo tan apegada al pastor
Porque cuando la abejita sana, ya va a un ladito de él. ¿Sí entendió esa figura, hermano? Amados hermanos, exhortación, la palabra de Dios. Cuando te incomode, yo ruego a Dios que te incomode la palabra. ¿Sabes qué está haciendo el Señor? Nos está dando varazos. Le dio vuelta al cayado. Nos incomoda. Y a algunos de nosotros nos duele. Ay, es que eso que dice el pastor tira muchas piedrículas. No predica, piedrica. Hermanos, esa es la exhortación. Es una amonestación con amor. Porque Dios hace la herida, pero también la cura. Eso parece sirve. Por eso dice: no menosprecies la profecía. Pon atención a la palabra de Dios para que tu espíritu se avive. Tienes el conocimiento, pero en tus días prácticos de vida no las pones en práctica. Tu esposa sigue siendo la autoridad en tu casa. Y no es machismo. Hay un diseño. Tú eres la cabeza, tú eres la autoridad. Toma tu lugar. Conoce la Biblia, haz lo que la Biblia te dice. Por eso el espíritu se apaga. Te frustras. Mujer, deja de pelear y competir con tu esposo. Tienes la instrucción, tienes un diseño, que tu labor es edificar, honrar a tu esposo, someterte a él y respetarlo. Deja de contristar al espíritu, no vas a ganar nada. Sométete a la palabra, deja de querer hacer tu voluntad. Mamá changa, suelta a tus hijos. Los estás echando a perder. Tienes en la profecía, la Biblia te dice cómo educar a tus hijos. No los eches a perder. No menosprecies la profecía, porque estás entristeciendo al Espíritu Santo que mora en ti. Por eso te frustras, no ves nada y dices: ay, Dios de mi vida. Y por más que ahora dice Dios, Dios de mi vida, tú que no me escuchas, estás subestimando la profecía. Conoces mi palabra, pero no la estás poniendo en vida. Y la vida del Espíritu se está apagando en ti. Por eso andas cargado, cargada, porque no estás escuchando mi voz, no estás atendiendo mi palabra. Aviva el fuego de Dios que está en ti. No entristezcas al Espíritu. No lo entristezcas, no lo apagues. Vuélvete al altar. Recibe mi edificación, mi exhortación, y a través de mi palabra yo te consuelo. Vamos a empezar de nuevo. Empieza a cambiar las cosas. Pon en práctica lo que te digo. Hermano, escuché mucho una versión que dijo Pablo Vanegas: yo no voy a orar por la paz del mundo, porque iría en contra de algo que Dios dijo que así va a ser. Va a haber guerras y rumores de guerras. Como pastor, mi hermano, yo no puedo orar por algo que va contrario a Dios. Ore por mí para que Dios alcance a mis hijos. No, voy a orar por usted para que Dios la toque y realmente sus hijos vean en usted un cambio. Ore por mí para que Dios me provea y prospere mi negocio. No, voy a orar a Dios para que su alma sea prosperada en el conocimiento de Dios. Ore por mí para que Dios sane. No, voy a orar para que Dios, ahí en su enfermedad, usted pueda escuchar la voz de Dios y reciba la instrucción de Dios. Y Dios tiene poder para sanar. Amado hermano, había un hombre, Gálatas capítulo 5. Le puse este ejemplo ayer a este joven. Todos los dones se apagan, hermano, por el fuego de su espíritu. Los dones, los talentos, las habilidades, todo se apaga por la falta de fuego en el espíritu. Por eso la ociosidad. Por eso la gente no quiere servir y pone muchas excusas, hermano. Que Dios conoce su corazón y no se sienta mal. Pero mire lo que dice Gálatas capítulo 5. Le puse este ejemplo ayer a un joven. ¿Cómo le hago para someter esta carne? ¿Cómo le hago para cambiar? Y le puse esta analogía. Le dije: mira, había un hombre que tenía 2 perros, uno blanco y uno negro. Y este hombre, cada vez que apostaba al negro o al blanco, ganaba. Le apuesto al negro y el negro ganaba. Le apuesto al blanco y el blanco ganaba. Y un día un curioso le dijo: ¿cómo le haces para atinarle y al perro que le apuesta le ganas? Y el hombre respondió: le gana, perdón. Muy sencillo. Si quiero que el perro negro gane, dejo de darle tragar al blanco.
Si quiero que el blanco gane, dejo darle de tragar al negro. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad como hermanos. Lo mismo que le dijo a la iglesia de Tesalónica. ¿Quieres vencer tu carne sin proveer para tu espíritu? ¿Quieres que las cosas cambien sin hacer las cosas como Dios dice y buscar a Dios? ¿Quieres que tu matrimonio mejore, pero no buscas el consejo de Dios, la profecía? Provee para el espíritu. ¿Quieres que Dios te dé dominio propio sobre esa tentación que te domina, pero no oras? ¿Quieres tomar decisiones sabias, pero no te llenas de la palabra? ¿Quieres que el espíritu te dirija, pero no eres dócil a la voz del espíritu? Provee para el espíritu. Y dice aquí los deseos de la carne versus el espíritu. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra, subraya esa palabra, versus, se opone. 2 veces utiliza el apóstol Pablo. Hay una contrariedad. Si esperas tener ganas para congregarte, nunca va a llegar. Si esperas tener ganas para orar en momentos difíciles, no las vas a tener. Si esperas en momentos difíciles tener necesidad de orar la Biblia, no la vas a tener, porque hay una oposición, hay una contra. Esta carne tiene tendencia a rebelarse contra Dios, pero el espíritu, que sabe lo que es bueno, pero no está en el hacerlo, ya no quiero ser geniudo, ya no quiero tomar estas adicciones, ya no quiero fornicar, ya no quiero adulterar, y aborreces esa actitud, pero no puedes cambiar, porque tu carne te esclaviza. Pero cuando la vida del espíritu empieza a ser fomentada en ti, haciendo lo que Dios te dice, entonces el espíritu somete tu carne. ¿Quieres saber específicamente? Dice ahí, la carne se opone entre sí para que no hagas lo que quieres. Amargada, ya sé que estoy amargada, sí, soy la oveja negra de la familia. Y por dentro dice, ¿y cómo le hago para dejar de ser la amargada? Hay tristeza en tu corazón. ¿Y cómo le hago para rechazar esta frustración? ¿Y cómo le hago para olvidar el pasado? ¿Y cómo le hago para borrar las cosas que me han hecho tanto daño? ¿Cómo le hago? Dentro de ti hay un clamor. Ese es el Espíritu de Dios. Y hay esa lucha en tu mente y en tu corazón que se oponen, y el Espíritu te dice, hay una respuesta. Versículo 17, no, quieres hacer lo bueno pero no puedes. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, otra vez, aviva el fuego de Dios en ti, porque tú jamás podrás vencer ese matrimonio y ese esposo que tú quieres. Solamente avivando el fuego de Dios en ti lo vas a ver realizado. Mientras no, puedes tener muchos deseos de que Dios restaure tu vida y tu matrimonio, pero si tú no avivas el fuego de Dios en ti, que es sacrificar tu carne y ofrecerla en sacrificio en el altar y derramar tu corazón delante de Dios, no va a suceder. No va a pasar. Quieres cambiar en tus propias fuerzas y te frustras, te desanimas y ya no quieres venir a la iglesia. No puedes. Tenemos que convencernos que separados de Cristo no podemos hacer nada. ¿Y sabe qué es eso, hermano? Todos los días una dependencia de Él. Pero si soy guiado por el Espíritu, entonces la ley de tu carne ya no tiene autoridad sobre ti. Para eso apareció Jesucristo, para deshacer toda obra de maldad sobre nosotros. Él nos ha hecho libres por el poder de su Espíritu. No tienes por qué seguir viviendo esclavo. Esa es la vida del Espíritu. Versículo siguiente. Vámonos rápido, por favor, hasta 25. Y manifiestas son aquellos que dicen, bueno, pero nos comparamos con algo que está aquí. Dijimos que no, 19, perdón. Vamos a irnos siguiendo desde el 17 estábamos, ¿verdad? 19. Las obras de la carne son, perdóneme, yo solo soy un mensajero, un portador de voz. Yo solo hablo lo que aquí está escrito para mí y para usted. Si usted está en adulterio, usted está viviendo la carne, arrepiéntase de todo su corazón, vuelva a Dios y Dios le dará un propósito de vida.
Dice la palabra: adulterio, fornicación. Si tú eres un joven que dices que te han vendido la idea que si tú usas preservativos no pasa nada, te han engañado. ¿Sí me estás escuchando? Te han engañado. Porque no solamente te unes carnalmente, espiritualmente y emocionalmente, te ligas a esa persona, y la maldad de esa persona empiezas tú a tener esas luchas. Porque eres espíritu, alma y cuerpo. No solamente es carne, emociones y sentimientos, voluntad, espíritu está en ti. Fornicación, inmundicia, lascivia. Versículo siguiente, hasta el 25. Idolatría. Vienes a la iglesia, pero todavía tienes un Dios antes que tu Dios. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas estas, dice, las cuales que les exhorto con amor, no para juzgarte. Dios no te está condenando ni juzgando, te está diciendo: salte de ese estado, salte de esa prisión. No tienes por qué estar cautivo. Te amonesto, ya te he dicho antes, que los que practican, subraya esa palabra clave. Caemos, sí caemos. Fallamos, sí fallamos. Estamos en un proceso de santificación, y hasta que Cristo venga estaremos completos en Él. Mientras, estaremos luchando todos los días con esta carne, avivando el fuego de Dios. Los que practican no pueden heredar el reino de los cielos. Dice versos siguiente, por favor: mas el fruto del Espíritu. ¿Se acuerda de la carta a Tesalónica? Paz, amor, gozo. Tómate un momento y examina tu corazón. ¿Qué te está gobernando? ¿La carne o el Espíritu? Tú mismo da la respuesta delante de Dios, y eso te es un indicativo que necesitamos avivar el fuego de Dios en nuestra vida. ¿Te está gobernando la tristeza versus gozo? ¿Te está gobernando la angustia versus paz? ¿Te están dominando tus deseos versus dominio propio? ¿Qué te está gobernando? La solución la da Cristo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a vivir? ¿Vas a darte la tarea de llevar el Espíritu? ¿O vas a seguir ahí siendo apagado por los deseos de tu carne? Amados hermanos, no apaguemos el Espíritu Santo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Que Dios nos ayude, porque Él nos ha liberado, hermano. Póngase de pie, vamos nuevamente, por favor, ahí al versículo 23 de Primera Tesalonicenses. Póngase de pie. Esta es una promesa, hermanos. Pongan mucha atención a esta porción de Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Estamos terminando, por favor, no se vaya, no se mueva, si está en amable. Versículo 23 y 24, pongan mucha atención. ¿Verdad que cuando vemos la palabra de Dios nos parece imposible vivir en esos principios? ¿Sí le pasa eso? Se me hace tan complicado. Yo digo: Señor, una mente carnal deserta en estos momentos. Pero mire esta promesa, y quiero que ponga mucha atención a esto. No es en nuestras fuerzas, es en su poder. No es en nuestra sabiduría, es en su sabiduría. No es en nuestra inteligencia, es en su inteligencia y en su consejo. Y el mismo Dios de paz nos santifique, diga conmigo, por completo, cada área de nuestra vida. Nada se va a quedar inconcluso. Todo nuestro ser, y mire nuestra tripartita: espíritu, alma, cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de Jesucristo. Versículo 24. Este es precioso, hermanos. Fieles, diga conmigo: fieles. Dígale que esto no es suyo. No te preocupes, Él lo va a hacer en ti. Dígaselo, por favor, dígaselo. Si tú quieres, Dios lo va a hacer en ti. ¿Sabe por qué? Porque en Él está el poder. Él nos da nueva vida, Él nos liberta, Él nos restaura, Él nos transforma. Y ese Dios es fiel para completar lo que un día empezó con nosotros.
fiel es el que te llamó, el cual, la hora que empezó, también lo hará. Cierre sus ojos, levante sus manos. Levante sus manos delante de Dios. Cierre sus ojos. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para cada uno de ustedes, como lo ha sido para nosotros. Recuerden, les invitamos semana tras semana, viernes y domingo, a escuchar nuestros temas de edificación para toda la familia. Dios les bendice. Les esperamos. Gracias.